Vean, yo esta semana hice en Noticias Repretel, el martes, si no me falla la memoria, un debate entre dos diputadas por las jornadas 4.3. ¿Okay? Las jornadas 4.3, en resumen, es un proyecto de ley que ya había sido aprobado por la Asamblea Legislativa y que después, por un tema de procedimiento, la Sala Constitucional se trajo abajo y obligó, digamos, a repetir todo el proceso. Entonces, la lógica dice, bueno, son los mismos diputados, será esta Asamblea Legislativa, usted nada más echa para atrás y vuelven a aprobarla. Bueno, no ha pasado, se ha pegado muchísimo. El oficialismo, dirigido por doña Pilar Cisneros, ha insistido en darle vía rápida a esa ley, es decir, que el proyecto no se discuta durante tanto tiempo, tomando en consideración que tiene un montón de emociones y que prácticamente si no se le da vía rápida, entonces, bueno, en esta administración no se aprobará. Eso se sometió a votación el lunes, no lograron los 38 votos necesarios. Yo hice el debate el martes entre doña Pilar Cisneros y doña Rocío Alfaro del Frente Amplio. Doña Pilar dice, Randall, es necesario, todo el mundo quiere eso, todos los empresarios lo quieren. Hicimos un sondeo al aire con 7,000 votos, quedaron 71, querían 29 no. Hay un montón de gente que desde ese momento me ha preguntado, ¿pero usted cree que se pueda? ¿Usted cree que se pueda rápido? Porque la gente pareciera en su mayoría estar feliz con trabajar 4 días en el día, 4 días, 12 horas y tener 3 días libres. Y si es en la noche, trabajar 3 días, 12 horas y tener 4 días libres. Doña Rocío dice, eso es echar atrás en la legislación laboral, no es cierto que haya empresas que quieran esto, no es cierto que, digamos, ahuyentemos inversiones por no tener esa legislación. Y entonces el miércoles en Consejo de Gobierno, en algo que es muy poco frecuente, estaba el presidente de la República ahí de pie, adelante, rodeado de un montón de cámaras, entre esos los representantes de las zonas francas que invité hoy. Hoy va a ser un enredo de nombres. Está Randall, está don Ronald Lackner, que es el presidente de la Asociación de Zonas Francas. Don Ronald, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Randall, muchísimas gracias, muy honrado de estar aquí en su programa. Muchas gracias por estar conmigo. Y don Ronald Gutiérrez, que además de afiliado de Asofras, es experto en temas laborales. Ronald, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes, Randall. Tocayo, buenas tardes. Y bueno, a toda la audiencia, para servirles. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Ronald Lackner, ¿es cierto que a ustedes les interesa o les da igual el tema de las jornadas 4.3? Bueno, vea si interesa, don Randall, que tenemos 23 años de pedir esto. Este es un proyecto que, pues parte de las cosas que uno le asombran, se presentó, han pasado 2 gobiernos de la Unidad, 2 gobiernos de Liberación, 2 gobiernos del PAC y ahora la administración Chávez Robles. Y nada es vacilón que no puso partido, porque nadie sabe en ese momento cuál es el partido oficialista. Bueno, hay que decirle administración Chávez Robles, sí. por ahora. En este sentido, y lo que ha pasado también es que a nivel de Asamblea Legislativa siempre ha tenido apoyo. El problema es que unas minorías, valiéndose pues de sus derechos y de sus recursos que les otorga el reglamento, han paralizado el proyecto, llenándolo de emociones, presentando recursos, etcétera, y tenemos 23 años como país de estar discutiendo algo que nos interesa muchísimo. ¿Por qué nos interesa? El país atrae la inversión extranjera compitiendo con otro montón de países. Entonces, tenemos que competir por tener una mano de obra calificada, por tener una mano de obra que sea productiva, por tener costos de electricidad buenos, por tener tiempos de movimientos buenos. Hasta ahí, como usted puede darse cuenta, tenemos bastantes puntos que mejorar. Y uno de ellos es tener una legislación laboral flexible y moderna que permita a las empresas que por su giro de producción y por sus servicios que brindan al exterior necesiten trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Hoy día la legislación laboral no dan las jornadas, los turnos, no dan para lograr 24 horas por 7 días a la semana. Y esa es la necesidad que tenemos pues, para que como país podamos atraer este tipo de empresas que otros países andan detrás de ellas y otros países ya pues regulan esto de alguna manera que les dan flexibilidad para hacerlo. Saludos a doña Alma, que dice que ha retratado el renovado Liberación Nacional con esta alineación
al Frente Amplio. Alma, nada más para ser justos, es una parte de Liberación Nacional, porque otra parte sí votó a favor de la vía rápida. Saludos a Rusalka Rodríguez, a John Country, a William Daniel Barrantes, que está en Esparza, a Carlos Muñoz, que está en Washington, a Eddie Mora, saludos, a Marco Brenes, gracias por estar con nosotros, a Mónica, un abrazo, a Marco, a Natalia, que dice: hola Randall, estamos compitiendo con países muy cercanos a Estados Unidos, no podemos dormirnos en los laureles, sí al 4x3. Aquí hay que tomar en consideración una cosa, don Ronald Lackner, y es que en algún momento, ¿verdad? En años anteriores, uno podía decir, ¿dónde se van a ir las inversiones? Entonces, las empresas volvían a ver a Colombia, por ejemplo, en los 90, y decían, no, ahí está la guerrilla, eso nos salvaba a nosotros. Entonces decían, no, vamos para Costa Rica. ¿Okay? No, Ecuador, demasiada inestabilidad política, vámonos para Costa Rica. Seguían viendo y decían Centroamérica, ¿okay? El resto de países de Centroamérica, no. Nicaragua con dictadura, El Salvador en guerra, Guatemala en guerra, Honduras en guerra. Entonces, no nos vamos. Pero todo eso se fue acabando. Y México, claro. Sí. Y República Dominicana. Es decir, perdimos las ventajas competitivas porque no eran las mismas en las que estábamos compitiendo. Correcto. Entonces ha ido desapareciendo la guerrilla en Colombia, la guerra en Centroamérica, la inestabilidad política en otros países, la situación en México, la situación en República Dominicana, y hoy estamos taco a taco y no nos vemos tan bien. Correcto, no nos vemos tan bien. Rescatemos lo positivo. Donde nos vemos muy bien es en productividad. El talento humano de Costa Rica es mucho más productivo que en cualquiera de estos países competidores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como mencionaba antes, tenemos la electricidad de las electricidades más caras en Latinoamérica. Tenemos el salario mínimo de los más caros en Latinoamérica. Las cargas sociales de las más altas de la OCDE, completamente. Estamos enfrentando un problema de movilidad, sobre todo en gran área metropolitana, donde los tiempos de desplazamiento de materias primas y de empleados son cada vez peores. Y bueno, el elemento que creo que ha sido el que nos ha dolido más ha sido la apreciación del colón, es decir, es un tema de tipo de cambio, donde antes una empresa, para ponerle un ejemplo, que tenía 100 desarrolladores de software, esa empresa pagaba al año tal vez $1 millón, y hoy día por los mismos 100 desarrolladores de software, tiene que pagar $1.300.000 al año. Entonces, claro, donde Casa Matriz ve estos números, dice, ¿qué está pasando? Me subieron los salarios, dice, no, bajó el tipo de cambio. ¿Sí? Ajá. Es la misma, o sea, no es que contraté más gente, no es que subí salarios, no, es que es un tema de tipo de cambio, donde tenemos entonces países como los que usted mencionaba, Colombia, México, República Dominicana, que son muy buenos y son mucho más baratos que nosotros. Dice Manuel Bolaño, se ha dado mucho énfasis a los que apoyan al 4x3, como si los otros fueran los malos de la película. Creo que ambas partes tienen puntos a su favor. Yo voy a hacer una observación ahí, Manuel. Realmente, por ejemplo, el debate fue 1 y 1, pero eran políticos. Los señores hoy claramente son partes que se beneficiarían de esa situación, pero a mí me interesa saber, Manuel, porque vos decís, creo que ambas partes tienen puntos a su favor. ¿Me puedes decir vos, Manuel, por favor, ahí en YouTube donde estás comentando, cuáles son los puntos que ves a favor de los que se oponen al 4-3 para yo también abordarlo hoy? Ahí está, se hizo ahora sí un pleito en YouTube porque le dicen otro, Manuel, diga usted los puntos malos, ojo, que tenga datos, nada de decir yo siento, yo pienso. Bueno, Manuel, decime cuáles son los puntos que te parece que tienen nosotros a favor. Danilo dice, la seguridad jurídica es importante, pero es cierto que hay otros factores que empiezan hoy en día a jugar un papel importante. Marieli Navarro dice que los otros problemas como tipo cambio de electricidad e infraestructura los puede resolver el Ejecutivo, que no tienen por qué cargar jornadas. Creo que Marieli está a favor está en contra más bien de 4-3. Y la gente que nos está reportando aquí también, vamos a ver qué dice hoy se ando chapa en los comentarios. Alguien aquí decía que era un horario especial para las madres trabajadoras, porque hay que tomar en consideración que cada día que usted va a trabajar, súmele un par de horas en las presas, ¿verdad? Que usted lo cambia, digamos, por el día que no tiene trabajo.
Don Ronald Gutiérrez, ¿cuán amarrados estamos hoy? Si alguien, un día me preguntaron, ayer me preguntaron aquí afuera en el parqueo, pero ¿qué? Si a mí me contratan y yo quiero, entonces sí, puedo ir mañana a trabajar 4 días, 12 horas. ¿Se puede o no se puede? Muy bien, gracias. Tomemos una fotografía del hoy, antes de responder propiamente lo que nos están consultando. Si hoy tomáramos esa fotografía de nuestra legislación laboral en materia de jornadas, lo cierto del caso es que tenemos una legislación que data de 1943, cuando la realidad productiva de nuestro país ciertamente era muy distinta. Una actividad agropecuaria en esencia, mientras que hoy estamos enfocados en temas de servicios varios como los que hemos venido conversando. Dentro de esa realidad, la jornada de trabajo que se contemplaron, básicamente tenemos una jornada diurna de hasta 8 horas diarias, con una limitación semanal de 48 horas, una jornada nocturna de 6 horas ordinarias, con una limitación semanal de 36, y tenemos la posibilidad de tener una jornada mixta, cuyo límite diario máximo es de 7 horas, 42 horas semanales. Una particularidad, y es que tanto la diurna como la mixta, admiten ampliación, en el tanto las labores no sean insalubres ni peligrosas, de 10 horas la diurna, 8 horas la mixta, siempre respetando el límite semanal máximo de 48 horas. Eso es lo que hoy tenemos. Y el artículo 58 de la Constitución Política establece que esos son los límites con los que todos debemos jugar. No obstante, el mismo artículo 58 señala que en casos muy calificados determinados por la ley, se van a poder habilitar disposiciones o esquemas distintos. Y ya el Código de Trabajo, a modo de ejemplo, tiene una mención en el artículo 143 del Código de Trabajo, donde se permite que ciertos trabajadores, bajo ciertas condiciones, tengan una jornada de hasta 12 horas incluso. Ya eso hoy está regulado. Ahora bien, lo que se visualiza con el proyecto de ley, que ya bien lo decía don Ronald, casi 25 años discutiéndose en nuestro país, es que ciertos, y esto es importante enfatizarlo, ciertos sectores, ciertos patronos que cumplan ciertos requisitos, van a poder optar por una jornada de hasta 12 horas ordinarias, distribuidas en 4 días a la semana, tratándose de jornada diurna, y tener 3 días donde no van a haber labores, uno de ellos como día de descanso. Esta situación hoy no está regulada expresamente en nuestra legislación. Entonces lo decía el participante Danilo, me pareció, es un tema de seguridad jurídica y lleva mucha razón cuando hace ese comentario. Hoy esa situación que ya ocurre en la práctica no está regulada expresamente y al final tanto patronos como personas trabajadoras merecen tener reglas de juego claras sobre esto. Aquí alguien nos decía, Rosario Alvarado, dice, sí al pago de horas extras, no al retroceso de 100 años en derechos, exijo el respeto al Código Laboral, existe para ser cumplido. A mí lo que me ha llamado la atención en esta discusión, don Ronald Gutiérrez, es, vamos a ver, la gente como la diputada o ahora doña Rosario, ¿verdad? Asumen que la gente hoy trabaja 12 horas y se les paga extras, ¿okay? Y entonces que cuando usted lo va a pasar a jornadas de 4 o 3, va a trabajar 12 horas sin pagar extras. Lo que pasa es que ahí están partiendo de la premisa que la gente trabaja 12 horas extras y yo creo que no es cierto, la gente trabaja 8 horas en salario normal y lo que han tenido es que ver cómo se juega con los horarios y con los roles para cumplir, digamos, la producción de 24 horas, pero eso no significa que la gente hoy esté ganando un montón de extras que además, usted me corregirá, pero cuando yo pago extras todos los días a la misma persona, no es legal hacerlo porque es una práctica que es ilegal. Digamos, hoy no es eso, no es que están pagando extras y van a pasar a no pagarle extras, don Ronald Gutiérrez. Sí, vamos hoy voy a usar los apellidos a cada rato. Sí, tranquilo. Vamos a ver, en la tendencia del mercado, ciertamente en un esquema, por ejemplo, de 12 horas, hay patronos que han optado por 8 horas ordinarias y reconocer 4 horas extraordinarias. De acuerdo con el artículo 139 del Código de Trabajo, esto implica entonces el pago de un 50% adicional para cada una de esas 4 horas extraordinarias. Entonces, sí es sabido de que habrán casos donde los trabajadores están recibiendo horas extraordinarias, el pago de esas horas extraordinarias. Pero ya bien lo estabas indicando, justamente, como su nombre lo indica, jornada extraordinaria. Por ende, cuando esa situación se vuelve repetitiva, diaria, habitual, pues pierde ese carácter excepcional con el cual deberíamos tener la jornada extraordinaria.
Yo no puedo contratar a alguien y decirle, mira, vos trabajas 8 horas, pero necesito 12, te va a pagar 4 horas extras todos los días, todas las semanas, todo el año. Justamente esa situación es la que viene a procurar regular este proyecto de ley, de manera que los trabajadores vayan a laborar hasta 12 horas ordinarias, y es importante decirlo, en el proyecto, en los términos en que está planteado, se habla incluso de un salario para esta jornada ampliada, un salario especial, de manera que los trabajadores que se lleguen a encontrar bajo estas 12 horas ordinarias, ciertamente van a recibir un pago mayor como tal. Incluso el mismo proyecto lo contempla en uno de sus transitorios, habla de que para aquellos trabajadores que a la fecha de entrar a regir la ley puedan encontrarse en el esquema 4x3, justamente se les da la garantía de que su salario no va a verse disminuido. Es decir, que quienes hoy estén recibiendo, por ejemplo, 8 horas ordinarias, 4 horas extraordinarias, pensemos que se aprueba la ley y entra a regir el próximo lunes, bueno, se le respetará el salario que tenía ese lunes como tal. No habría una disminución salarial, Randall. Sí, don Ronald Lackner, no sé si quisiera agregar algo. Sí, es transitorio, viene a ilustrarnos el problema que tenemos, porque ese transitorio en este proyecto de ley viene a reconocer que esto existe y que esto se da, ¿verdad? Entonces, ¿qué es las empresas, por ejemplo, que están representadas bajo la Asociación de Zonas Francas? Son empresas internacionales que tienen altísimos estándares de cumplimiento con la normativa, ¿verdad? Y generalmente no se arriesgan a, digamos, pactar con los colaboradores horarios que no estén expresamente definidos en la ley. Entonces, aquí es donde viene la seguridad jurídica. Ok, yo tal vez haya empresas que quieran venirse aquí y que si yo les digo, mire, tranquilos, ustedes pueden operar 24 horas, 7 días de la semana porque esto ya se reguló y esto está claro en la ley, tanto para ustedes como para los empleados. Eso es lo que se busca. Realmente creo que es importante detenerse y hablar de para qué están hechas estas jornadas. Primero, son excepcionales, ¿verdad? ¿Qué eso quiere decir? Que primero que nada tienen que ser actividades que requieran operar 24 horas al día, 7 días a la semana. Están limitadas únicamente a 3. La manufactura avanzada o tecnificada, los dispositivos médicos o lo que se llama ciencias de la vida y los servicios o centros corporativos que atienden a sus empresas en diversas partes del mundo donde sus usos horarios requieren que trabajen 24 horas, 7 días a la semana. Eso como primer punto. Esto no es para todos. Otro mito que hay por ahí, mire, que si aplica al sector público, no. Esto aplica solo al sector privado. Que si yo estoy obligado a estar en este tipo de jornada, no. Usted, para estar en este tipo de jornada, primero su patrono tiene que ir al Ministerio de Trabajo, presentarle las jornadas, que el Ministerio de Trabajo se las apruebe y luego el patrono debe sentarse con usted y decirle, mire, ¿a usted le gustaría trabajar en este horario? Y el empleado puede firmar un contrato diciendo, sí, yo la verdad que a mí me sirve, porque en lugar de trabajar 8 horas diarias por 6 días a la semana, comprimo esas 48 horas que nos impone como límite semanal la ley, las comprimo en 4 días, tengo 3 días libres. Entonces, además de eso, se requiere un consentimiento del empleado. De manera que hay una serie de protecciones alrededor de todo esto, es algo muy, muy puntual y creo que pues parte de lo que creo que podemos asumir un mea culpa es de no haberlo explicado así con esta claridad y con esta puntualidad de los casos a los que aplica. Yo, no sé, aquí va una pregunta filosófica, don Ronald Lackner. Es que realmente, hoy en la mañana, cuando llevé a uno de mis hijos al colegio, tiene examen de estudios sociales el lunes. Entonces íbamos hablando del Renacimiento y la Ilustración. Bueno, a toda la resistencia que me puso, pues yo le iba hablando de eso. Y entonces yo le decía, mira, es que en la Edad Media todo estaba como muy oscuro, ¿verdad? Todo el mundo estaba, digamos, y se viene el Renacimiento y la Ilustración, es como que nos abren la cabeza y nos meten un rayo de luz y toda la humanidad empieza a decir, mira, ¿verdad? Y entonces se da un gran avance.
Parte de eso que avanza, digamos, y que después sigue avanzando con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre, son las libertades. ¿Okay? Entonces, cuando usted me explica, intentando también explicarle a la gente, vean, no, digamos, si yo soy la empresa y quiero hacer esto, tengo que ver que caiga o en manufactura, o sea, que esté clasificado en manufactura o en dispositivos médicos o en servicios corporativos. Después tengo que ir al Ministerio de Trabajo a decirle, señores, ve, yo quiero hacer las jornadas 4-3 y después tengo que traerme al trabajador a decirle si está de acuerdo. Me parece todo contrario a la libertad, digamos, cuando la máxima es no más de 48 horas a la semana, eso se está respetando. Entonces, ¿por qué hacerlo tan burocrático de que solo esté en estas áreas, de que haya que ir al Ministerio de Trabajo a pedir permiso? ¿No es antiliberal, digamos, el montón de burocracia? Pues sí, es una forma de verlo, pero es que esto se llaman jornadas excepcionales, ¿verdad? Tanto la Constitución como la OIT definen jornadas excepcionales y en este caso son para casos muy particulares, los casos que se requieren. Desde luego, pues creo que en un universo de posibilidades, pues las empresas deberían tener la facultad de tener esto y los empleados también de escogerlo. Eso se les va a hacer un pleito. Yo el otro día, un pleito con la gente, porque todo mundo, bueno, no voy a generalizar. Según el sondeo de nosotros, el 79% el 71% de la gente quiere jornadas 4-3. Yo conté en ese debate con doña Pilar y doña Rocío que yo estaba en maquillaje y una de nuestras maquillistas, Paula, me dijo, Randall, ¿y usted cree que aquí aprueben 4x3? Es que me va a ahorrar el cuidado de mis hijos un día. Le dije, no, no, pero no tiene que ver con la jornada, tiene que ver que no calificamos ni en manufactura, ni en servicios corporativos, ni en dispositivos médicos. Todo el mundo quiere 4-3. Bueno, otra vez, 8 de cada 10 quiere 4-3. El pleito que se va a venir cuando se apruebe es que todo el mundo va a querer y va a decir, ¿por qué solo estas? ¿Ya viven ustedes, notan ustedes esa presión, don Ronald Lackner? Pues sí, durante este expediente, la verdad, como usted decía, fue aprobado. Sí, sí. De hecho, hubo un montón de empresas, entiendo, que dijeron, bueno, listo, 4-3 y después tuvieron que echarse atrás. Correcto, y es un proyecto que además se volvió a discutir y en esa discusión se limitó a estas tres actividades. Esto es simplemente especular, pero probablemente cuando las jornadas empiecen a implementar, pues a la gente le guste. Que a la gente le guste, pues es probable que la discusión ya pase y la gente diga, esto no era tan malo. La verdad que hay gente que le sirve. El tema del cuidado es uno de ellos. Bueno, en lugar de pagar 6 días a una persona que le cuide a los niños, bueno, va a pagarlo únicamente 4. Claro. Eso sí, los tiempos de desplazamiento, en lugar de andar montado, ¿verdad? 1 hora ida, 1 hora vuelta en el bus, en el carro o lo que sea, bueno, hay solo 4 días se hace. El resto se comen las presas 4 días. Solo 4 días. Exactamente. Ale en Instagram dice, y así lo dice, yo respeto a los que piensan distinto, pero yo hace algunos años trabajé 4-3 por unos meses y fue lo mejor. Don Ronald Gutiérrez, vamos a ver, el derecho siempre está detrás de, usted lo sabe mejor que nadie, que la realidad. O sea, siempre anda persiguiendo Vamos detrás de los hechos. Así es, detrás de los hechos. ¿Siente usted esa, no presión, pero digamos ese ánimo que hay de que todo el mundo que no es diputado tiene buena expectativa o mucha expectativa de que le califique el 4x3 a esa persona? Sí, de hecho, Randall, es una consulta frecuente y reiterada durante los años. Realmente muchas empresas, clientes te preguntan, ¿y ya yo puedo tener 4x3? Es que siempre lo escucho de que ya está cerca. Y hoy la respuesta desde el punto de vista jurídico sigue siendo un esquema que no lo tenemos regulado, aunque en la práctica sabemos que puedan haber casos donde se da. Entonces, pues sí, hay un interés importante, hay una presión de algunos sectores en el buen sentido de ver cómo optimizan esos procesos continuos de operación. Y hay que decirlo, incluso el mismo proyecto establece que dentro de esos sectores para los cuales está pensado, esto aplicará para los trabajadores que sean estrictamente indispensables para esa operación 24/7. ¿A qué me refiero? Yo puedo ser una empresa dentro de ese sector, pero incluso parte de lo que deberá acreditarse ante el Ministerio de Trabajo cuando se solicite la autorización del Ministerio es, es que la estoy solicitando para estos puestos.
¿Por qué? Porque estos impuestos impactan la operación 24/7 o el ciclo continuo de operación. No es que van a hacer todos los puestos que no tienen tal vez una relación directa con esa operación continua como tal. Y es parte de lo que el mismo proyecto establece, el deber de la empresa interesada de aportar un estudio técnico donde se refleje esta situación, Randall. Sí, aquí a mí igual me parece, digamos, realmente antilógico que usted tenga que ir, si no excede las 48 horas, que tenga que ir a hacer todo eso, pero entiendo que lo modificaron para hacerlo viable, digamos, y que se pudiera votar. Doña Rocío Alfaro me decía en el debate que es que nos vamos a parecer a Haití, así me dijo, que nos vamos a parecer a Haití, Haití, Haití. Yo le recordé, yo hice una investigación, por supuesto, antes del debate, y le dije, bueno, pero es que Chile la aplica, Reino Unido la aplica, hay algunos países donde ya hay legislación aprobada, hay otros países donde no hay una legislación, pero hay planes pilotos en diferentes lugares, ¿verdad? Y entonces ella me decía, es que ahí rebajaron las jornadas de cantidad de horas. Aquí, Oscar Rocha, don Ronald Gutiérrez, dice, existe la falacia de que en países como Inglaterra bajaron las horas, pero no dicen que eso es solo una jornada opcional y coexiste con las normales 48 y también con las 4/3. ¿Podría explicarme, don Ronald Gutiérrez, en el ámbito internacional cómo se está trabajando? Porque yo he recibido un montón de esas versiones que dicen, sí, en otros países, pero bajaron la cantidad de horas a la semana. Sí, vamos a ver, y vale el comentario para hacer incluso una precisión adicional, porque se hablan de 12 horas, Randall y quienes nos siguen, como si fuesen 12 horas efectivamente elaboradas. Full, ha dicho. Y esto no es así. Incluso el proyecto contempla, y lo dice expresamente, que uno de los requisitos a cumplirse para todos los empleadores que opten por esta jornada es otorgar 90 minutos de descanso. Esos 90 minutos de descanso incluso se consideran tiempo efectivo de trabajo, es decir, son remunerados. Ustedes lo ven, son entonces 10.5 horas efectivas de labores. Y si hoy nos cuestionamos qué tan distante estamos, pues ciertamente con las reglas actuales del Código de Trabajo, el artículo, repito, 143 del Código de Trabajo actual, ya tiene ese mismo supuesto para una serie de trabajadores. Es decir, tampoco es que estamos creando algo totalmente de cero, por supuesto que tiene algunas particularidades el proyecto, pero lo primero que quería precisar es eso, no son 12 horas efectivas o continuas de labores como tal. No, pero vamos a ver, yo trabajé en comercio antes de ser periodista cuando era muy joven y tenía muchos amigos que trabajaban en comercio. Si a mí no me falla la memoria, pensando en lo de los amigos también, digamos, yo me acuerdo que entraban, vamos a ver, de 8 a 12, ¿okay? Van 4 horas, Sí. ¿okay? Se iban al almuerzo, Sí. ¿okay? Volvían a las 2, trabajaban de 2 a 6, ahí son 8 horas. Sí. Trabajaban lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y le decían 48 horas. O sea, es decir, no estaba el almuerzo contemplado. Correcto. En esta sí está el almuerzo contemplado. Es correcto, Randall, es que incluso hoy nuestro ordenamiento jurídico contempla algo que se llama la jornada continua de trabajo, donde el tiempo de descanso que se exige son solamente 30 minutos como tal, pero también existen las jornadas fraccionadas o discontinuas, que tienen como requisito al menos una hora de descanso seguida, y en esa hora de descanso incluso el trabajador puede salir del centro de labores, desentenderse, ir a hacer mandados, atender gestiones personales. Y en ese caso, ese tiempo de descanso no forma parte del tiempo de trabajo, no forma parte de la jornada laboral. ¿Dónde quedaría la jornada 4x3? Bueno, ven qué interesante, la jornada 4x3 te daría 90 minutos de descanso, a pesar de que nos está dando más de los 30 del tiempo mínimo, a pesar de darnos más de los 60 minutos de hoy, la jornada fraccionada, nos da hora 30, pero que el mismo proyecto lo establece, y así viene desde hace varias versiones ya, se consideran tiempo efectivo de trabajo, tiempo que va a ser remunerado. Entonces yo creo que esta es una regla importante de señalar, porque en ese caso, Randall, de tus amigos que estabas mencionando, las 2 horas como tal no se estaban considerando parte de la jornada, aquí sí se considerarían. Sí, o sea, realmente, porque ahí Manuel está preguntando, son 10.5 horas efectivas, eso nos da 42 horas a la semana. Correcto. Aquí dicen, una persona en Facebook, dice los que están en contra de este proyecto tienen una visión muy limitada. Dice, no entienden que con este proyecto se generará empleo en Limón, Pérez Celedón, Occidente y la zona norte. Eso es cierto, o sea, uno podría pensar, don Ronald Lagner, que dando seguridad jurídica a las empresas que ya están aquí y a las que podrían venir, podría expandirse la inversión a esas zonas. Definitivamente. Por ejemplo, tengo el caso bastante mapeado de lo que hay en la zona de Occidente, en lo que es Grecia.
Grecia hay capacidad para 30 empresas grandes que pueden generar 40.000 empleos. Ahí nomás las comunidades de Grecia, por supuesto, Naranjos, Archí, San Ramón y alrededores, todas se ven beneficiados de esto. Bueno, pero también hay parques que están en Turrialba, en Punta Arenas, en Siquirres, en Liberia, en San Carlos, que tienen la capacidad de albergar este tipo de empresas, pero esas empresas hay que traerlas. Hay que ir allá y hay que convencerlas. Vea, somos un país que tiene todas estas ventajas. Y además, si usted necesita trabajar 24 horas, ya resolvimos ese tema y ya es legal bajo estas reglas que tenemos aquí con la regulación de las jornadas excepcionales. Y ese punto es bien importante para poder vender el país como un todo. Yo sí creo que hay muchas empresas que requieren este tipo de jornadas y que vendrían de tenerlas aprobadas. Sí, a mí también la lógica me dice, yo tengo compañeros aquí en Repetel que viven muy largo, o sea, hay gente que vive en Puriscal, antes no pensaba que era largo, ahora sí pienso que es largo, Cartago es muy largo, Turrialba, o sea, es decir, yo estoy seguro que si yo a esas personas que no estamos no estamos en la calificación en Repetel, pero si yo les planteo, bueno, vamos a trabajar 4 días, 12 horas, y no va a tener que venir el quinto día de Turrialba, va a hincarse a agradecérmelo, o sea, realmente el tema de los desplazamientos también es muy importante. Sí, es correcto. Esa es parte de las mediciones de costos que hacen las empresas, ¿verdad? Porque hay que tener la medición de costos de lo que los empleados tardan en llegar. Eso implica cansancio, eso implica complicaciones que pueden afectar la productividad. A las empresas les interesa que los empleados estén bien, porque al estar bien, pues son más productivos, que es nuestro trapito dominguear. Y por otro lado, desde el punto de vista de materias primas, cada minuto cuenta, ¿verdad? Ahí es plata que va hacia un destino donde lo están esperando, donde además tenemos los problemas que tenemos en puertos, ¿verdad? Puerto Caldera, que como dicen en Costa Rica tiene un puerto y medio, Limón y medio de Caldera, y la mitad de Caldera. Entonces estos tiempos de desplazamiento son muy importantes. Son un tema país, ciertamente, como lo decía la persona que le escribió, son un tema país, pero es algo que la inversión extranjera mueve y el interés que hay mueve. Esto sucedió en Grecia con uno de estos parques, donde el gobierno muy rápidamente resolvió un tema de tránsito ahí para que fuera fluido y pudieran entrar al parque. Don Ronald Gutiérrez, aquí David está preguntando, dice una consulta, se van a trabajar 48 horas, o sea, 4 días todas las semanas y se tienen 3 días libres. O sea, se va a trabajar 4 días una semana y 3 la otra. No, bueno, yo creo que no, que son 4 semanas todas las semanas, pero ya don Ronald nos va a explicar. Dice, ¿van a pagar 12 o van a pagar 10.5 horas? Muy bien. Vamos a ver, el 4x3 en ordinaria diurna, llamémoslo así, porque finalmente van a ser 12 horas ordinarias, permitiría trabajar entonces 4 días a la semana. El día absoluto siguiente va a ser el día de descanso y los demás son días no laborables. En la nocturna va a ser incluso, recuerden, 3 días lo que tenemos para cumplir con el límite semanal de 36 horas. Eso es importante porque de repente hemos hablado mucho solo del límite de 48 horas, pero el límite nocturno igual se respeta, son 36 horas como tal. Ahora bien, justamente el salario que el proyecto contempla y habla de una jornada ampliada, una jornada excepcional ampliada, establece también un salario para esa jornada excepcional ampliada, que considera las 12 horas efectivas. Está considerando 12 horas y no 10.5. Eso es importante precisarlo. El pago, sí. Correcto, para efectos de pago hablamos de una jornada de 12 horas independientemente de si es diurna o independientemente de si es nocturna. En términos de nosotros, digamos, uno dice, bueno, va el salario incluido hora y media de almuerzo. Sí, ¿Le incluye el almuerzo? incluye el tiempo de descanso, así es, correcto. Gracias por estar con nosotros en Matices. Nuria Morera les pregunta si el proyecto respeta el tiempo de lactancia y los permisos para citas médicas. Entiendo que está sobre este tema, ¿no? Don Ronald Gutiérrez. Sí, efectivamente es una de las consideraciones que se están tomando en cuenta.
y las personas en lactancia pues tendrían una condición especial por la cual le podrían incluso decir a su patrono que no pueden mantenerse laborando en esta modalidad de 12 horas. Entonces sí es una consideración. Y para el tema de permisos o temas de salud, yo creo que acá, independientemente de la jornada, es importante decirlo, prevalece un principio de buena fe que está regulado ya hoy en el Código de Trabajo y conforme al cual temas de citas médicas pues se pueden acercar siempre al empleador, coordinarlo, y usualmente la gran mayoría de empresas pues entienden que al haber un tema de salud se coordina y parte sin mayor novedad. El mismo Código de Trabajo ya hoy establece que para madres o encargados de menores donde está acreditado que se requiere el acompañamiento médico, pues es un derecho también de las personas trabajadoras recibir ese permiso. Yasmín dice que yo la decepciono. Decime por qué, porque es que no agregaste por qué. Entonces, digo, para tener idea de por qué. Giovanni Villalobos pregunta, ¿se ha hecho un estudio si con jornadas 4-3 aumentaría el número de trabajadores? O sea, ¿fomentaría la contratación? Bueno, parte de eso conversábamos ayer cuando estábamos preparándonos el tocayo y yo aquí, y es que las jornadas 4x3 requieren varios turnos igual. No es que se pueda eliminar. El cuarto claro, día, es que hay 4 días, luego vienen 3 donde no se labora, entonces hay que llenar ese espacio, ¿verdad? Igualmente en la noche. Entonces, claro que sí, claro que se va a contratar más gente, claro que va a haber además la posibilidad de traer líneas de producción que hoy día requieren. Hoy día no están porque requieren 24 horas, 7 días a la semana por el tipo de producción que se hace, y las empresas podrían traer ese tipo de producción y entonces desde luego crear más trabajo. Miguel Ángel Gutiérrez dice, los países de la OCDE, al contrario de lo que están proponiendo en Costa Rica, han disminuido la jornada laboral de 48 a 40, ganando el mismo salario. Primero quiero preguntar si es cierto, y segundo, quisiera meter la cuchara ahí. Creo que uno de los temas en comunicación en los que digamos que podría ser una ventaja es si hablamos de las 42 horas de trabajo más las horas de almuerzo, porque la gente sigue pensando que son 48 sin las horas de almuerzo, pero ¿es cierto que la tendencia es a bajar horas, don Ronald Gutiérrez? Vamos a ver, ciertamente algunos países han optado por reducir la jornada laboral, pero también cuando nos preparábamos, ayer lo conversábamos, comparémonos entre iguales o países asimilables también. El giro de negocio, y esto don Ronald Lagner lo puede explicar mejor, el tipo de industria, el tipo de servicios que nuestro país puede brindar requiere de esa operación continua como tal. Estos países donde ha habido y se ha valorado la reducción de la jornada laboral, no necesariamente encontramos empresas del mismo tipo, no necesariamente encontramos empresas que estén proporcionando los mismos servicios. Entonces yo creo que, claro, podríamos encontrar ejemplos de ese tipo, pero tendríamos que cuestionarnos también si la realidad productiva de ese país es la misma que enfrenta Costa Rica con los retos que esto conlleva. Vamos a ver, Gaby dice, pide a que expliquen bien cómo sería la rotación de turno, por favor, porque ahora son 4x3 una semana y otra 3x4, y los 3 primeros días siempre son fijos para poder estudiar. No sé si alguno muy... Esa es la pregunta del millón, porque ahí es donde depende muchísimo del tipo de proceso que tenga la empresa. Y ahí estos ya son temas donde los ingenieros industriales lo hacen, lo arman. Arma estos turnos de cuándo empieza la jornada de 4 días por 3 de descanso, o la jornada nocturna por 3 días por 4 de descanso, y la cantidad de turnos. Pero ahí, Randall, acordémonos que con la jornada extraordinaria no desaparecen las jornadas que hoy día tenemos. Entonces alguien perfectamente podría decir, bueno, yo podría agarrar la jornada de 8 horas diurna y podría acomodar una jornada de 12 horas mixta y una jornada de 6 horas nocturna, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, ir viendo diferentes turnos. Todo depende, por ejemplo, costos de electricidad. Hay costos de electricidad que varían según la hora. O temperaturas de las máquinas. O, por ejemplo, en qué momento llega la materia prima. Cada vez que se cambia de turno, hay una suspensión momentánea de la línea de producción, y en esa suspensión momentánea hay más posibilidades de error, hay más posibilidades de que el producto salga defectuoso,
Y esto lo que viene es a hacer esto. Entonces sí, es un tema complejo de cómo lo empatan, ¿verdad? Pero es un tema para ingenieros industriales para buscar las eficiencias. La empresa. O sea, correcto, y cada una. Es muy vacilón, no es muy vacilón, perdón, es curioso. Yo todos los días recibo no sé cuántos currículums de gente que quiere trabajar y la gente pone yo trabajo las horas que sea necesaria, deme que trabajo los fines de semana. Y cuando uno ve a la población costarricense desempleada, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver algunas cosas que a mí me parecen muy quisquillosas. No, sí, que hagan jornadas 4-3, pero deberían ser días fijos. O sea, yo no entiendo por qué cuando la economía costarricense está basada en la empresa privada, ¿verdad? Y nosotros de cada 100 trabajos, 83 vienen de la empresa privada, porque algunos insisten, digamos, en castigar a las empresas que son el motor de nuestra economía. De alguna manera, don Ronald Lackner, yo lo que he visto también con lo que incluyeron en el proyecto para lograr viabilidad, digamos, aquí va una valoración mía, pero quiero saber qué piensa, es que me parece un poco injusto con los motores principales de la economía nacional. Bueno, pues los motores de la economía nacional, pues la pura verdad, el 14% del PIB viene de las zonas francas. Bueno, sí, 14% del PIB de francas, 83% de empleo de privado. Exactamente. Entonces, y esto de nuevo no es únicamente para las zonas francas, es para todas las empresas que tengan estos requisitos que les mencionaba: 24 horas, manufactura tecnificada, ciencias de la vida y centros de corporativos que atienden en diferentes partes del mundo. Hay una precisión que yo quería hacerle ahí, don Randall, y a la gente, porque vale la pena explicarlo. Si yo estoy laborando la jornada normal, las 8 horas diarias, y mi patrono me dice, mire, pásese a la jornada excepcional y trabájeme las 12 horas. Yo tengo un periodo de 3 meses donde podría decir qué embarcada me di, esta jornada no me sirve, es complicada, por los hijos, por el estudio, por lo que sea, y ellos le pueden decir al patrono, no, mire, la verdad es que no me funcionó, devuélvame a la jornada de 8 horas. Eso es importante porque, ¿verdad?, es otra de las protecciones que se le vino a agregar al proyecto después de tanta discusión. Y hay otros motivos también donde el empleado podría solicitarle al patrono que le adecue la jornada. Por ejemplo, si una persona tiene algún tipo de enfermedad, mientras dure la enfermedad, pues ellos pueden pedir que esa jornada se le adecue. Si es cuidador de menores, de adultos mayores, de personas con enfermedades terminales o que de alguna manera dependan del trabajador, también pueden pedir esa adecuación aún estando en estas jornadas de 12 horas. Y lo más importante, considero yo, es si la persona empieza a cursar o está estudiando y los horarios de estudio no le concuerdan con la jornada excepcional. Entonces, de manera que el proyecto tiene una serie de previsiones que van en protección del trabajador y que están hechas precisamente para que exista esta flexibilidad tanto del patrono como del lado del trabajador. Gracias por estar con nosotros. Me quedan 2 minutos. Dice don Fabio Macís, a quien le mando un abrazo, dice, hace 6 años algunos le tenían pavor al teletrabajo y ahora a los trabajadores les encanta. Había miedo hacia la formación dual y no ha pasado nada malo, nadie ha explotado. Ya es hora de que haya jornadas excepcionales. En 1 minuto y 1 minuto, voy a empezar con Ronald Gutiérrez, en 1 minuto y 1 minuto, ¿qué le parece esa reflexión de Fabio? Sí, muy válida y coincido. Vamos a ver, yo creo que las personas trabajadoras, los patronos en general, la ciudadanía necesita seguridad jurídica. Y este proyecto viene a regular una situación que en la práctica no podemos negar, se está dando, y por ende tener reglas de juego claras para personas trabajadoras y patronos yo creo que ya es una ganancia. Lo otro que quisiera señalar es que este proyecto, incluso este tema, no ha sido ni siquiera revisado a nivel de sala constitucional por el fondo, y sería una buena oportunidad por lo menos lograr votarlo para ver qué nos dice la sala constitucional por el fondo, a ver si realmente eso nos permite al menos avanzar y conocer si hay un tema o no de constitucionalidad que valga la pena considerar. Don Ronald Lackner. Sí, lo que dice esta persona es correcto. Bueno, hay gente que no le sirve trabajar tiempo completo y busca trabajos de medio tiempo. Hay gente que no le sirve trabajar de día y trabaja en la noche.
Las jornadas son una opción y esta viene a ser una opción más. Me quiero guindar de tu idea porque aquí lo que no se vale es que las minorías no dejen votar a las mayorías. Este proyecto tiene el apoyo de las mayorías de los diputados y la democracia debe funcionar. No se vale estar entorpeciendo la discusión de un proyecto. De ahí la importancia de esta vía rápida para que las mociones que hay se puedan ver de una manera ágil y este proyecto pues llegue a estar en el plenario y se vote definitivamente como se debe votar. Muchas gracias a ambos por haberme acompañado hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Yo también quisiera decir algo al cierre. Vean, el último año Costa Rica está bastante separada, digamos, últimamente en temas políticos. El último año antes de elecciones siempre es difícil porque la política electoral lo ensucia todo, pero las rencillas, la política con P minúscula, digamos, no es una buena consejera. Y aquí lo digo en dos ámbitos. Vean, por ejemplo, se había aprobado los temas de los allanamientos 24 horas, una cosa tan lógica, en lo que nadie podía estar en contra, y por supuesto que entiendo yo, por lo menos es mi percepción, el Poder Ejecutivo, molesto por lo que consideran excesos del Poder Judicial, lo veta. ¿Okay? Ahí hay política en P minúscula, ¿okay? Por el exceso o no exceso del fiscal general y del director del OIJ, generando un agravio de una cosa política con P mayúscula, que eran los allanamientos. En este caso creo que nadie podría tapar el sol con un dedo. Pero había diputados a favor de esto que simplemente lo votaron en contra porque es un proyecto que promueve el Poder Ejecutivo. Entonces ahí hay otra vez política en P minúscula estorbándole a la política con P mayúscula. Y ojalá logremos superarla en estos meses que nos queda para las elecciones nacionales.